Aires pasar. Hay un número, el número 37, que la ruleta no lo tiene. La ruleta solo tiene hasta el número 36 y los números son rojos o negros. El 37 es como lo puso nuestro director, es blanco. Y el voto 37, el famoso 37, se pretendía construir en la sesión de ayer del Senado con mucho odio y mucho rencor. Y digo, ¿por qué hago hincapié en el 37? Porque es el número que la oposición ha dicho que va a manejar este año permanentemente, el voto 37. Y la verdad que yo le querría decir al senador Morales, que se lo vio con tanto inyectado de odio en esa sesión, que Mercedes Marcó del Pon fue invitada a visitar al Senado para la Comisión de Acuerdos, para explicar cuál había sido su posición el día que transfirieron los fondos. Se me ocurrió una frase de Luther King que, si el director la pone, dice más o menos: la oscuridad no puede deshacer la oscuridad, únicamente la luz puede hacerlo. El odio nunca puede terminar, el odio únicamente el amor puede hacerlo. Y la verdad, Mercedes, primero te felicito por ser coherente, Yo conocí ese grupo universitario de jóvenes de la Unión Nacional de Estudiantes, vos estabas en Ciencias Económicas, los amigos míos eran más de Derecho, Eduardo de Simone, Javier Bernengo, estaba una hermana tuya, Ana Marcó del Pon. Pero te felicito fundamentalmente porque de aquellos años finales de la dictadura, principio de la democracia, la coherencia que has tenido en tu participación política, desde el FRENAPO, que participabas activamente en ese Frente Nacional contra la Pobreza, justo en el momento que se estaba sancionando en el Senado la famosa ley Banelco, ¿no? Y que quizás, no sé si alguno, lo dice Valle, que es un amigo tuyo, no te quiso pasar una factura de que tu voz en aquel momento disintió con esa ley que se aprobaba. Pero estamos acá y la verdad tenemos la mejor presidenta del Banco Central que podemos tener. Y bueno, muchas gracias, Eduardo. Sí, yo lo que quedó de esa reunión en el Senado, que en realidad fui un poco forzada a ser invitada porque yo pedí esa reunión, porque me había quedado con un gusto amargo de la decisión que había tomado unilateralmente la Comisión de Acuerdos del Senado sin darme la oportunidad de dar las explicaciones. Se supone que una presidenta del Banco Central, cuando defiende su pliego, lo que tiene que defender es su trayectoria, su idoneidad, su capacidad para estar a cargo de tan importante responsabilidad. Pero también a mí particularmente me interesaba llevarle toda la información que ellos necesitaban para evaluar la acción del Banco Central en una decisión tan importante como fue la de transferir parte de las reservas internacionales para pagar deuda pública. Y como se habían dicho tantas macanas en esos días, se habían dicho tantas cosas que no tenían ningún tipo de asidero, se había generado todo una malinterpretación, siempre recurriendo a descalificaciones, siempre recurriendo a miedos y agitar viejos fantasmas de que esto podía generar inflación o que nos estábamos chafando las reservas, una cantidad de cosas que realmente yo estoy convencida que el ámbito del legislativo es el ámbito donde hay que dar esos debates de fondo, y que por más que sabía que iba a una comisión donde todos los miembros de la oposición de esa comisión, y no estoy generalizando al conjunto de los senadores de la oposición, ya habían dictaminado antes de escucharme, ya habían anunciado antes de invitarme que igual iban a votar en contra, y que a mí me dijeron sí, va a ser invitada otro día, pero al poco tiempo, pocas horas después, ya habían firmado todos un dictamen diciendo que no me iban a aprobar el pliego. Yo sabía que había esas condiciones ya habían estado dadas, pero de todas maneras me parecía que era importante que debatiéramos cómo había actuado el banco,
¿sí? El Banco Central, cómo había actuado el directorio del Banco Central, y demostrar que lo habíamos hecho en absoluta legalidad y cumpliendo todos los procedimientos, y que no era cierto que lo habíamos hecho entre gallos y medianoche, que mientras Cristina hablaba nosotros estábamos transfiriendo las reservas, sino que lo habíamos hecho siguiendo todos los procedimientos, todos los pasos que correspondían, y después ir rápidamente a la explicación y al debate más de fondo, que creo que es el que nos debemos y es el más importante. ¿Cuál es ese? Que tiene que ver con la decisión estratégica de utilizar reservas para pagar deuda pública. Que yo hacía referencia a algo que votamos juntos con Jorge Cosia cuando ingresamos juntos también en el año 2005, que fue uno de los primeros proyectos que me tocó defender, que fue el pago al fondo. Y entonces, yo me acuerdo que en el 2005, muchas de estas viejas ideas de que no, que las reservas no se pueden tocar, que las reservas en realidad son la contrapartida de los medios de pago en la Argentina, muchas de esas viejas ideas que todavía quedan tan impregnadas de la década de los 90 y de lo que fue el régimen de la convertibilidad, sin entender que en la Argentina del 2003 a la fecha cambió el modelo económico, por suerte cambió el modelo económico, y que justamente las reservas que hoy tiene el Banco Central acumuladas son el fruto de ese cambio del modelo económico y son el fruto virtuoso de ese cambio del modelo económico, y que justamente una de las utilidades que se les puede dar o de los destinos que se le puede dar a las reservas es para seguir avanzando en el proceso de desendeudamiento de los últimos años, y que esa posibilidad lo que está evitando claramente es que en un mundo muy complicado, que todos los días tenemos una crisis donde hay crédito, poco crédito internacional o hay crédito muy caro, es que la Argentina pudiera seguir planteándose una política de crecimiento, de generación de empleo, sin tener que recurrir a los viejos ajustes que tanto daño nos han generado a los argentinos en términos sociales, en términos de desocupación, en términos de desinversión, etcétera. Esas discusiones que yo creía que la verdad que a mí me gusta hablar mucho, entonces me habían dicho, vos tenés que hacer una breve introducción, quién sos, y después rápidamente vamos al debate. Como me gusta hablar, yo me extendí un poco más y pude dar alguna explicación adicional. Pero la verdad que me sorprendió cuando dijeron no va a haber preguntas. Porque se suponía que ellos tenían muchas dudas y después, un minuto después de que yo me había ido, las seguían planteando al aire y a mí no me había hecho ninguna consulta. Se suponía una cosa, que ellos viven hablando de que el gobierno no quiere dialogar. Se suponía que podían dialogar contigo. Y en el momento que tienen que mostrar que lo que dicen frente a las cámaras que quieren diálogo, cuando tenían a la funcionaria para dialogar, dijeron no queremos dialogar. Y lo que más me sorprende es que yo les mostré, les dije, miren, yo cumplí con la Carta Orgánica indica esto, la Ley de Ética del Funcionario indica esto, el Código Penal indica esto en cuanto a la responsabilidad de los funcionarios públicos, el DNU no es una instrucción de la Presidenta de la Nación, el DNU es una norma que tiene rango de ley, el directorio hizo lo que tenía que hacer, que era cumplir esa norma. Si a mí no me hubiera gustado esa norma porque no habría estado de acuerdo, si me hubieran dicho un DNU para girar parte de las reservas a un banco internacional en los Estados Unidos, probablemente hubiera renunciado, pero esto no, esto era una decisión muy virtuosa que creo que desde el punto de vista ya de la ética, si está bien, está mal, tanto que me están permanentemente achacando eso, yo creo que es una excelente decisión y que le hace muy bien a los argentinos. Entonces, realmente lo que decanta, me parece, de esa reunión del miércoles, y por suerte la sesión del jueves de alguna manera mostró que hay espacio para la reflexión y para tomar nota de que esta decisión del gobierno tiene una explicación y una lógica muy consistente, es que no querían escucharme porque no les interesaba lo que les podía aclarar. Era mejor quedarse en esa situación de frases hechas sin sustento, de descalificaciones sin sustento, y no querían que yo le diera las respuestas, ¿no? Estabas condenada sin juicio previo. Como decían de la Inquisición, ¿no? Que Vamos a ir a un corte y después seguimos con la dama de la semana.